Profe, tienes el micrófono apagado. Perdón. Buenos días. Les estaba hablando y el micrófono estaba apagado. Me vinieron a saludar. Buenos días. Me alegra verlos por acá. Bienvenidos a Comunicación para el Desarrollo. Ustedes saben que las clases son con micrófono, perdón, con pantalla abierta. Entonces, pues no he iniciado, esperando también a que ustedes hagan presencia en el salón virtual. ¿Ahora sí me están escuchando o no? Sí, Sí, sí. profe. Ok, bueno, gracias. Entonces, por favor, las pantallas abiertas. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Entonces, Laura Aguilar. Presente, profe. Buenos días, Laura. Hace rato no te veía. Buenos días, profe. Daniela Castro. Así estás bien, Daniela, pero contéstame, por favor. No, Daniela, buenos días. buenos días. Buenos días, que no se te oye. Daniel Felipe, buenos días. Profe, no te alcancé a escuchar bien, tienes como problemas de conexión. Se te está Sí, cortando mucho. Lamentablemente estoy desde la universidad y es así, entonces está grave la cosa, ustedes me dirán. Laura Sofía, Presente, profe. buenos días, gracias por abrir la pantalla. Mariluz, ¿no está? Mariluz Mora. Vale Oviedo, buenos días. Buenos días, profe. Presente. Buenos días, ¿cómo estás? Estefanía, Buenos días, profe. Presente. buenos días, ¿cómo estás? Vale Rubiano, no está por acá. Miguel Ángel, Profe, muy buenos días. buen día, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Vale Vizcaya, no está. Juliana, buenos días. Juliana, Buenos días, profe. Buenos días. buenos días. Tú no estás en lista, ¿verdad? Eso parece. Eso parece. ¿Y no has aparecido en lista nunca? Este módulo, o sea, Ah, bueno, y el anterior tampoco salía en lista. ok. ¿Me quieres regalar el número de tu cédula, por favor? Listo, te lo mando por el chat, profe. Si eres tan amable, me lo dictas. Gracias. Bueno, 1007 Sí, 47 sí. 377. 3077. Sí, Ok. señora. ¿Tu segundo apellido? Lozano, ¿Y tu primer nombre? Juliana, ¿Y tienes segundo nombre? Solo Juliana.
¿Sí? ¿Solo Juliana? Sí, profesora Juliana. Ok, listo. Bueno, ya te agregué por acá por si acaso. Porque igual que hay que pasar las listas con, digamos, el tema es estudiantes al día y no al día. Entonces, si no aparecen, toca ponerlos el estudiantes no al día. Un segundo, por favor, estudiantes. Ya voy a apagar aquí, voy a entrar por el otro lado. Un segundo. Bueno, por ahí me oyen. Yo de mi celular, porque no tengo otra alternativa. Señor. Bueno, muy bien. Bienvenidos a Comunicación para el Desarrollo. Esta es una de las asignaturas que ustedes tienen, digamos, como sueltas dentro de la malla curricular, pero que son muy importantes. De hecho, es una de las especialidades del comunicador. Es una de las tareas más especiales que hay para hacer desde el punto de vista laboral. ¿Por qué? Cuando estaban en introducción a la comunicación, yo les decía específicamente que tenemos varios campos de acción. El primero puede ser específicamente desde el punto de vista de generación de contenido mediático. Eso es decir, estar trabajando con noticias, escenarios de comunicaciones masivos, en cualquier género, que puede ser, por ejemplo, noticias en el lugar. Pues hoy en día crónica y reportaje están casi agonizando como géneros y es una tristeza porque de verdad allí es donde se da, digamos, como cabida al tema de la investigación. Hay una cantidad de situaciones, digamos, muy interesantes desde el punto de vista trabajo periodístico. Y no importa si es radio, prensa, televisión, los medios alternativos no favorecen mucho eso porque pues los medios alternativos se caracterizan por ser rápidos y gestionar otro tipo de comunicaciones. Pero bueno, entonces somos periodistas para estar específicamente en medios de información. Ese es el campo periodístico, el componente periodístico. El otro componente que nosotros tenemos es el componente organizacional. Y el componente organizacional que le da vía a la comunicación para generar corrientes de credibilidad. Y esto se hace sobre marca o sobre producto. Entonces necesariamente tenemos actividades en los gabinetes o en las oficinas de comunicación y prensa, bien sea dentro del lugar o oficinas que son digamos, funcionan prácticamente como así para las distintas empresas para saber realmente cómo se van a relacionar con sus diferentes públicos. En ese orden de ideas nosotros tenemos ya dos niveles y el tercer nivel, que es muy interesante, es el trabajo con comunidades. Y el trabajo con comunidades se puede dividir en dos. ¿Y cuál es ese trabajo con comunidades? Uno,
de vista de la comunicación para el desarrollo es tratar de trabajar temas de socialización o sensibilización de determinados aspectos que hay que hacer con grandes comunidades. La comunicación para el desarrollo se especializa en gestionar comunicación desde grandes proyectos y desde un tema, digamos, de carácter institucional, por ejemplo, ONU. ¿Quién me dice qué es ONU? Que tengo hoy con esta gripa que me acompaña. No creo que se esté oyendo muy bien. ONU, ONU, ¿qué es la ONU? Las Naciones Unidas, Organización Organización de de las Naciones Naciones Unidas. Exacto. Y por ejemplo, si fuera FEDesarrollo, ¿Si fuera qué, profe? Disculpe. FEDesarrollo. No la han oído nombrar nunca, es muy importante, por ejemplo, para esta asignatura. Comisión Nacional de Desarrollo es un ente estatal que trabaja paralelo con el gobierno y trata temas de desarrollo. Y entonces uno como comunicador se va a las regiones, se va a trabajar con distintas comunidades en distintos proyectos, por ejemplo. Esos proyectos específicamente podrían de alguna forma estar gestionando desarrollo o estar trabajando macro, por ejemplo, la paz. Cuando se hizo digamos, mal llamado acuerdo de paz, porque yo creo que no ha sido ni acuerdo ni paz. Pero bueno, digamos que lo aceptamos como acuerdo de paz. Pues había muchas personas involucradas en el gobierno desde el punto de vista que había firmado y con una cantidad de situaciones. Por ejemplo, algo que recuerdan ustedes del acuerdo de paz, de un compromiso del gobierno con las personas que estaban formando parte del acuerdo. Alguien que me cuente algo así específicamente que tuviera que ver con este tema. Profe, Bueno, ¿qué otro compromiso hubo de parte del alto gobierno con las comunidades? compensación monetaria, creo, a todos los desplazados, si no estoy mal. ¿Con los desplazados o con las personas de la vida civil? Es decir, con los desarmados, ¿lo recuerdan? De alguna manera, estas personas tuvieron una serie de promesas y nos comprometimos a partir de ese documento que tenía como 300 y pico de cosas que debía. Pues digamos que a todo eso hay que darle vía, ¿cierto? Por ejemplo, la gente que se estaba desmovilizando dijo, dejo mi actividad armada, pero necesito vivir de algo. Y ese vivir de algo es, señores, papá gobierno, ¿ustedes qué me pueden ofrecer a mí? Y en ese orden de ideas el gobierno les dijo, listo, aparte de que van a tener una remuneración, de alguna forma van a estar involucrados dentro de social y en esa reinserción social, de alguna manera van a tener que vivir de una actividad. Entonces, metió con proyectos productivos y en esos proyectos productivos era apoyarlos desde el punto de vista dinero, apoyarlos desde el punto de vista facilitación de tierras, capacitación para que tuvieran una cantidad de situaciones específicas que les produjesen una situación de tranquilidad y ser productivos dentro del tema. En ese orden de ideas, seguramente muchas entidades contrataron a comunicar la intermediación entre papá gobierno, el ente que estaba ayudando, mediando entre todos para lograr una buena vía. Y a eso una gestión de comunicación para el desarrollo desde el punto de vista que el comunicador se especializa generando acuerdos entre entidades, facilitando el proceso de interacción entre unos grupos y otros y de alguna manera que llegaran al objetivo propuesto. Por lo tanto, se ha convertido en importante del comunicador, una tarea
que de alguna forma requiere de investigación, requiere de trabajo con comunidades, requiere de muchas actividades. Perdón un segundo, por favor, si son tan amables. Un minuto. Esperen, mi profe. Bueno, muy bien. Entonces, comunidades, que es el trabajo con entidades que, por ejemplo, pueden dejar un aviso consiguiendo un comunicador con experiencia en este tipo de proyectos y en trabajo investigativo. Y este trabajo investigativo es porque de alguna manera hay que facilitar el proceso del entendimiento. Esta es una especialidad del comunicador social. Otra de las especialidades que tiene el comunicador social es el tema de la comunicación comunitaria. Pero ese tema de comunicación comunitaria es diferente, porque se trata de generar una corriente de credibilidad sobre algún proyecto que tenga una comunidad en particular. Entonces uno trabaja por darle visualización a los problemas que tiene la comunidad. Ideas, nosotros identificamos que hay comunidades que, por ejemplo, generan noticia, que necesitan darle visualización a sus proyectos productivos, que necesitan darle participación desde sus necesidades. Sus eventos y sus situaciones no son de interés, por ejemplo, de un medio de comunicación masivo. Pues, lo que ocurre hoy en USME, una información que tuviese el cubrimiento de los medios de comunicación, y entonces se involucra con algunas comunidades para tratar darle visualización a esta cantidad de situaciones que se van generando dentro de la comunidad. Entonces, es una especialidad. Es ser periodista económico, ser periodista de legislación, de lo que ocurre, por ejemplo, en Cámara, Senado, estar pendiente de reportear desde el Ejecutivo. Esa es la parte periodística nata de cubrimiento mediático, pero otra cosa muy distinta es gestionar la comunicación desde las comunidades. Y la otra, pues bien diferente, organizacional. Entonces es para nosotros una especialidad. ¿Alguien quiere hacer algún comentario acerca de trabajo que tiene el comunicador social hoy en día? ¿Si han entendido bien de qué se trata? A ver, Daniel, cuéntame. Haz un resumen. ¿Qué sería comunicación para el desarrollo? Pues de lo que entendió se va lo que tal dice la palabra, el desarrollo que tiene como tal la comunicación, no solo en el país, sino ya comunicación a nivel global. Correcto, Y entrar un poco más en las cuestiones de las entidades y estar como asociadas a ellas puede ser muy importante. correcto. Pero Aguilar, a ver, ¿tienes algún comentario con respecto a esta asignatura? Profe, pues yo la verdad, antes de que usted
idea de que pues había como este tipo de ramas en la comunicación, porque uno pues a uno desde el principio lo limitaron con que era o periodismo, entonces en prensa, en radio, en televisión, y pues uno se cerraba eso, y luego no, comunicación organizacional y uno pues ni idea de eso. Pero pues ya viendo esto, lo que dijo Daniel, como a nivel de comunicación, de ser como un intermediario en algún tipo de tema, así, pues no sé. Qué bueno. ¿Y qué te imaginabas, Laura García, cuando veías en tu malla como esta? Es decir, ¿con qué te ibas a encontrar? ¿De análisis o dijiste, no tengo ni idea y voy a esperar a ver qué pasa"? Pues, profe, la verdad, yo sí como que pues ve esta, no la había escuchado, pues esperar a ver qué pasa, de qué se trata esta materia. La verdad, no sabía muy bien de qué se trataba. Bueno, otra noticia que les tengo acá es que, por ejemplo, nosotros en medio de todo, desde nuestra gestión, somos garantes de humanos en medio de nuestra sociedad. Nosotros debemos ser verificadores de que realmente haya respeto por muchas cosas que son fundamentales. De hecho, aquí en medio de la clase un día de estos vamos a ver qué es la teoría de la necesidad. Y la teoría de la necesidad identifica que un ser humano común y corriente necesita cubrir varios aspectos relativos a su vida, tener derecho, pues no los mencionemos en orden, pero tiene que tener derecho a una vida digna. Pero esa vida digna, ¿qué es? Vivir en un espacio correcto, en un espacio donde sus hijos tengan pleno desarrollo de su personalidad, que se pueda acceder a la comida, que se pueda acceder al recurso del agua. Y fíjense que ahí se nos va complicando la vida, porque uno oye el tema y se va a pensar, por ejemplo, qué puede pasar en La Guajira con el agua, o qué puede pasar con distintas comunidades indígenas que están ancladas en lugares donde a veces ni siquiera hay respeto por la vida. Que no se tiene una vida, digamos, armónicas, pacíficas, sostenibles, que si miramos a nuestro alrededor, la supervivencia de los seres vivos, y no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, a veces hay comunicación para el desarrollo es importante en la medida en que nosotros debemos ser como comunicadores garantes de ese ejercicio de derechos humanos que tenemos nosotros. O sea, todo el mundo tiene derecho a tener alimentación, a tener agua potable, a tener trabajo, a tener punto de vista de la supervivencia, a vivir en paz. Entonces, todo esto nosotros lo revisamos y se va convirtiendo como en un porque uno ahonda sobre temas a partir de la investigación y además adquiere como un cuerpo o una dinámica de estar trabajando con la comunidad para gestionar este tipo de cosas. También para nosotros es importante entender el papel de distintas entidades a nivel mundial. Entonces surge la a partir de la Segunda Guerra Mundial termina. Fue tan complejo. Los países dijeron, esto no es bueno, vivir en guerra no es bueno. Ahorita es bueno, por ejemplo, recordarlo. Cuando vemos que el globo se siente amenazado por un conflicto bélico armado, todo el mundo sabe que eso no trae cosas buenas. Un acuerdo de una cantidad de países que poco a poco fueron entrando al acuerdo hasta mar y llegaron a ser cientos los que definieron cómo firmar un acuerdo para evitar que los territorios entraran en guerra y que todas esas situaciones que son relativas a los derechos humanos se respetaran. Se respetara la vida, se respetara el derecho a pensar en una afiliación política, a tener una religión, a tener acceso a las condiciones naturales que requiere
un ser humano. Entonces surge la ONU y en esa perspectiva de los derechos humanos, donde ellos garantizarían que en la humanidad no los riesgos que ocurrieron y que tenían impacto de todas maneras a nivel mundial, porque eso trajo pobreza, eso trajo hambre, trajo muchas cosas. De hecho, ellos duraron muchos años en recuperación, porque en corto tiempo, digamos, sus economías y su gente. Pero algo así como lo que ocurrió con tantos desmanes que tuvimos desde el punto de vista social, una teniendo en cuenta, por ejemplo, una afiliación religiosa diferente, lo que fue el comportamiento de los alemanes nazis con la comunidad judía. Una comunidad que nunca ha tenido tierra y que si ustedes se empiezan a meter dentro de los desarrollos históricos van a entender la lucha de Israel por un pedazo de tierra. Y entonces eso implica que de todas maneras todo el mundo busca tener un arraigo en un lugar. Todo el mundo quiere pertenecer y decir, mire, es que yo soy colombiano y ¿dónde estoy? Pues en un territorio que se llama Colombia. ¿Y Colombia dónde está? Y tiene toda una organización cívico-política que tiene unas inferencias específicas dentro de todo su desarrollo social y tenemos por ubicación geográfica unas condiciones, entonces tenemos 3 cordilleras, 2 mares, variedades de una cantidad de cosas, tenemos derecho a preservar nuestras especies de aves, tenemos derecho a preservar nuestros recursos hídricos sin la amenaza de una explotación, por ejemplo, de carácter minero, que es lo que hoy en día estamos viendo generada permanentemente, tanto en sus selvas como en sus recursos hídricos, y entonces tenemos explotación maderera que va acabando zonas que son pulmón de la humanidad. Entonces, esto nos permite a nosotros, como seres, pertenecer a algo, no es solamente familia. Es que a nosotros siempre nos dicen, bueno, ¿y tú de dónde eres? No, yo soy colombiano. A otros no les da pena. Claro, uno a veces pasa penas por la cantidad de comportamientos no éticos que pueden tener algunos y por la mala prensa que nos hacen. Pero al mismo tiempo nosotros acá nos sentimos mal cuando nos identifican solamente con la droga y decimos si es un porcentaje muy pequeñito de la población, ¿por qué no se encasillan dentro de esa condición? Entonces psicológicamente siempre estamos haciendo filiación y pertenencia con un territorio y con una condición específica. Entonces, aquí nosotros vemos que esta comunicación, que entre otras cosas yo considero, pues, los medios de comunicación pierden muchísimo tiempo. Digamos que la función de los medios de comunicación en un momento dado es el tema del momento, es el de la educación. Y yo digo, nosotros realmente estamos recibiendo educación, estamos recibiendo elementos para generar una conciencia de carácter medio de comunicación, porque yo encuentro que me contaron muchas cosas de las que yo necesitaba saber. Aprendí de mi territorio, aprendí de mis especies, aprendí en este momento que estamos frente a una contienda política, quiénes son los candidatos, cuál es el candidato que me conviene, qué está pasando, qué es lo que pasa con una palabreja que se llama corrupción. Realmente hay profundización en la investigación para que yo termine con forma parte de la educación. Tener unos principios fundamentando las situaciones. Entonces, los medios de comunicación están cumpliendo con el objeto de educar, están cumpliendo con el objeto de informar a profundidad o se están quedando por ahí y están manejando la información para que matizada por una cantidad de intereses de orden económico, porque los medios de comunicación tienen un dueño y ese dueño también tiene algunos intereses de carácter comercial. La función que pudiera llegar a tener un medio de comunicación es el entretenimiento. Y yo analizo que todas las parrillas, pues tanto de televisión como de radio, se dedican es a la entretención, al entretenimiento.
Entonces nosotros somos felices con las novelas turcas y felices con el refrito de la novela mexicana y con las novelas de Colombia, y ahorita en pandemia repita y repita novelas y repita novelas, y pues una cantidad de shows que yo no digo que no deban estar, claro, uno necesita entretenerse, entonces el factor yo me llamo. ¿Y qué nos deja todo esto? Yo siento que realmente el medio de comunicación lo único que hace es embobar a la gente, porque los noticieros bien manejados, bien manipulados, bien cortos, lo que pasa a las 8 de la mañana lo repiten a las 12 y las 12 lo repiten a las 7 y las 7 lo repite a las 10 de la noche cuando es la última emisión. Son 4 emisiones. ¿Y qué estamos viendo? Pues lo que el medio quiere transmitir ante la opinión pública. Realmente no tenemos unos medios que nos ayuden ayuden a entender cuáles son los procesos, claro, hacer y tenga claridad sobre lo que está pasando en su país y en su medio es a veces un peligro. Ahorita que estamos en contienda electoral, esta cantidad de informaciones que salen en contra del fulano de tal o favoreciendo fulano de tal, lo único que tiene por detrás es un interés de hacer publicidad política, sin que esté paga. Siendo parte de la programación de los medios de comunicación. Entonces, esta comunicación para el desarrollo para nosotros es diferente en la medida en que debe formar una mente crítica. Debemos partir de lo que es de la comunicación, los conceptos de opinión pública, las teorías de la opinión pública y mirar desagregadamente muchos conceptos que nosotros o desde lo económico o desde un lenguaje específico no conocemos. Entonces, básicamente vamos a desarrollar nuestra asignatura en 20 sesiones como siempre. En esta primera, pues vamos a revisar un poquito cuál es la noción de comunicación, vamos a mirar cuáles son esos derechos a la información, a la libertad de expresión, vamos a ver en otras sesiones el concepto de desarrollo, vamos a mirar los derechos humanos, los derechos fundamentales, tanto económicos, sociales, vamos a mirar, por ejemplo, los sujetos prevalentes de derechos y obligaciones de los medios de comunicación, el nexo que existe entre el desarrollo de la comunicación y los nuevos ciudadanos. Vamos a revisar los mecanismos de participación. Vamos a el nuevo orden de la información y si realmente funciona o no funciona el NOIM como se propuso en algún momento. Vamos a mirar qué son las necesidades básicas, la teoría de la dependencia, que es algo muy, muy importante, conceptos como la modernidad, a qué podemos llamar realmente modernización y ligado con el desarrollo, qué concepto podemos. Vamos a hablar de pobreza, vamos a definir la pobreza multidimensional, vamos a ver el desarrollo sostenible, es todos estos temas que le preocupan tanto a los distintos. Tenemos un compromiso. Nosotros firmamos un acuerdo que se llaman los ODS, son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible firmantes de ese acuerdo en una agenda que se llama la Agenda 2030, o sea, al 2030 nosotros debemos haber trabajado en el país todos esos aspectos. Y hoy en día uno revisa las situaciones de Colombia y dice, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? Uno se pone a buscar credibilidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en materia de pobreza? ¿Qué estamos haciendo en la garantía que debe tener todo colombiano de acceder, por ejemplo, a un recurso como el agua, a la alimentación? ¿Qué está pasando con todos nosotros? Entonces, obviamente, ahí hay una cantidad de cosas. Ahora, estas lluvias y todo esto que nos están diciendo, hay un evento global que nos está llevando a orden climático y si no le ponemos
a ese problema, pues vamos a tener serios problemas desde el punto de vista clima y condiciones ambientales para que las especies puedan vivir. Fíjense que Trump, cuando estuvo de Estados Unidos, decía que eso era un cuento, que definitivamente el tema del calentamiento global era una historia que se habían inventado, y él le retira todos los apoyos a las entidades para poder seguir trabajando en pro de todas esas condiciones climáticas. Y hay una serie de prácticas que nosotros debemos hoy en día empezar a considerar aporte dentro de la responsabilidad social individual para que las cosas no se deterioren. Un solo hecho, como por ejemplo, no gastar absurda. A bañar, ¿cuánto tiempo se le dedican a la caída del agua? Dejan, claro, es placentero tener un chorro de agua en la espalda. Y qué delicia, y ojalá abrirlo harto tiempo mientras sale el agua caliente, y entonces desperdiciar realmente pronto. Agua no vamos a tener dentro de muy poquito. Y que es placentero, va a ser el problema del agua casi un conflicto entre muchos países para saber quién tiene el recurso de agua potable o no. Entonces, pues yo le digo, mira, Valentina, por favor, trata de bañarte en el menor tiempo posible. O trata de recoger el agua que no vas a utilizar porque se supone está fría en esta canequita que te dejo acá en el baño, y después eso lo usamos para bajar las cisternas. No, eso mejor dicho, mamá, quítame de aquí el balde, y yo sí, yo procuro, y el baño son 20 minutos. O sea, yo sé que uno se puede bañar muy bien en 5. O sea, y uno se echa jabón por todas partes y se quita el jabón por todas partes, pero es una conciencia que hay que tener. Hoy en día la gente no sabe qué está haciendo con los benditos tapabocas, y estas telas quirúrgicas tapan las cañerías. Esto tapa la cañería. Y ve uno el tapabocas tirado por la calle, además de que no hay un recipiente que diariamente pueda deshacerse del aparatico. No tenemos una conciencia de cómo reciclar. Hace poco nos dijeron, mira, para los residuos orgánicos hay una bolsa verde, pero a todos, entre el residuo que puede ser nuevamente aprovechado y uno que definitivamente es un papel. Uno llega a unas condiciones ya bastante exageraditas, pues sabe que una botella de estas limpia se pone en una bolsa de un color particular que es la blanca, pero que hay que lavarla porque sucia por dentro, no me sirve. Entonces, nosotros no sabemos ni siquiera lo que es reciclaje, no tenemos ni la... Uno llega a un lugar, por ejemplo, donde venden hamburguesas, y uno mismo tiene que botar los residuos que deja, y uno se queda mirando las canecas y no sabe si el pedazo de pan, tomate, lechuga que quedó por este lado, o el papelito va en este, o el empaque de la... No, eso, ay, donde caiga. Y lo recogen todas las... que uno haga los esfuerzos de reciclar, viene el camión de la basura y los recoge a todos por igual. Y el camión de la basura los empuja y los lleva hasta... ¿Sabe qué es qué? A doña Juana, o quién sabe a dónde. En el campo la cosa es más difícil, porque hay mucha gente que se le ocurre terminar una obra y retirar los escombros de la obra y echarlos al río más cercano. Cuando uno ve situaciones donde hay desborde de ríos, o cuando uno ve que de pronto un climita como este, donde llueve y llueve y llueve y se sale el agua de cauce, lleva palos, piedras, tejas, zapatos, ropa, de todo, pues uno dice, con el tema de la contaminación ambiental. Y ahí hay una responsabilidad por parte de nosotros. Pero ¿cómo se que hay medidas de que las cosas no salen bien de alguna manera? ¿Cómo se
punta de educación y a punta de información. ¿Y quiénes están detrás de eso? Pues nosotros, pero es más divertido hacerle promoción a una novela turca que empezar a enseñarle a la gente de no botar ni los pitillos, ni las abrazaderas esas de las cervezas, porque es muy chévere ir a la playa y llevar un six-pack de cerveza muy helada y después dejar todo en la arena, para que cuando llegue la marea retire arena y además se le termine en el pescuecito de una tortuga. Entonces, el tema es cuestión de que complicado manejarlo, pero complicada también la actitud que tienen los medios de comunicación frente a una responsabilidad que no es evidente. Una responsabilidad que de alguna manera no lleva a que nosotros seamos los actores de un desarrollo en nuestros países. Yo no entiendo cómo podemos llegar a ser desarrollados, que es otra cosa que cuestionamos acá, ¿no? A mí me da risa un día que por una situación de orden político, el señor Trump nuevamente dijo que Colombia era un país desarrollado. Y yo digo, ay, pero esto apenas, el cuento se lo... que no tiene ni idea. Condiciones de un país desarrollado. Y en eso yo pienso, uy, en plena pandemia, y los niños nuestros tratando de tener una conexión a internet en el campo, y aquí la gente robándose la plata de toda la infraestructura de comunicación para un país, para poder llevar a distintos lugares las clases. Y niños que tenían que en unas butaquitas debajo de un árbol, obviamente en espacio abierto, tratar de tomar una clase. Niños que no tenían una tableta, que no tenían un computador, y en cambio los de aquí sí llevándose el dinero de todo lo que era la implementación de esta conexión de conectividad. Y entonces es eso, es el agua, es la alimentación, la erradicación de la pobreza, la erradicación del hambre, y todavía se atreven a decir por una condición netamente política que Colombia es un... No cumplimos con el desarrollo. Estamos apenas despertando frente a esas situaciones. Y necesitamos gente como ya estén gestionando información en los medios de comunicación, le dediquen un espacio siquiera a pensar en estos temas, en cuál es el compromiso ambiental que tiene Colombia. No es solamente, claro, es un pasito, cambiar el pitillo por un pitillo de papel, cambiar digamos, donde se recoge el 2 de los perritos, bueno, cuando los recogen, ¿no? Porque ahí esa es otra cosa, que sale uno en los parques y pues claro, el 1 pues fácil porque entra como a la hidratación de las plantas del parque, pero el 2 cuando no lo recogemos, ¿en qué se convierte? Ese 2 se queda ahí, pero bueno, nos compramos una bolsa y la bolsa es plástica. Si es biodegradable, pues al menos estamos contribuyendo en algo. Entonces, hay una tarea por crear una conciencia de carácter ambiental muy grande por parte de nosotros. Y cuando ustedes estén trabajando en los medios de comunicación, yo no digo que no vayan a trabajar en lo que les gusta, pero si tienen un poquito de conciencia social, piensen en todos estos temas que llevarían a Colombia a una condición de desarrollo de la mano de un comunicador. ¿Tienen alguna duda de lo que va a tratar esta asignatura? ¿No? ¿No tienen duda? Bueno, vamos a hablar de la metodología de la evaluación para esta asignatura. Entonces vamos a tener hacia la sesión número 10 una evaluación de carácter teórico. Esta evaluación de carácter teórico es una en un formulario que ustedes tienen que diligenciar cada uno a las preguntas planteadas. Un examen común y corriente escrito que esperaría, pudiera hacerse sobre la sesión 10. Pero vamos a elegir también un tema. Ustedes puedan hacer un poco de investigación
Y entonces que me digan, profe, quiero revisar qué pasa con el Cerrejón en este momento. Yo he tenido trabajos como de un compañero de ustedes que vivía OS natural de Pasto. Sabe precisamente que en con el tema de la distribución de... Y en la gasolina tiene, siendo una ciudad capital de frontera, que tienen algunas prebendas específicas para los precios de la gasolina, tienen una cantidad de problemas desde el punto de vista que pagan la gasolina más cara que tiene Colombia. ¿Y por qué pagan una gasolina cara? Pues hasta la ciudad de Pasto y sus alrededores es un poco complejo y entonces eso para que esos carrotanques lleguen con gasolina pues se vuelve complicado. Entonces uno dice, pero no entiendo, porque si supuestamente estas ciudades que son capitales y que están en sitio de frontera tienen unos beneficios, ¿por qué esta zona del país tiene la gasolina, una de las gasolinas más caras del país? Entonces otro podría llegar a pensar, bueno, ¿y por qué no existe una situación de almacenamiento que vaya por un tubo, que es lo que normalmente nosotros con petróleo, que nos hace el transporte de la gasolina y nos llega hasta un determinado sitio y en ese sitio hay una refinería y en esa refinería un poco de revisión de la producción para bajar el costo? Ah, no, pues hasta ahí llegamos porque es que hubo una cantidad de situaciones a nivel de negociados que hicieron en las distintas alcaldías y las gobernaciones y no han dejado que, por llamarlo así, que estas plantas de manera adecuada. Entonces van a pensar de aquí van a profundizar. Requiere primero obviamente el planteamiento del tema, que sea un tema que se acoja a la comunicación para el desarrollo, al que le puedan poner un poco de investigación. En esa investigación es que la problemática, dónde está esa problemática, cuáles son las características socioculturales. Un tema de estos podría ser, ¿qué pasa con los indígenas? ¿Cuál es la problemática que ellos tienen en sus distintas zonas? Para nosotros, para la luz de las pocas noticias que recibimos de ellos, nosotros, cuando los niños se enferman y se mueren, cuando uno de estos jóvenes no quiso aceptar lo que decía su guardia indígena y lo molieron a palo aquí cerquita de la universidad y entonces lo encontraron muerto. Otra noticia es que parte de este reducto que está acá, ¿cuál es el grupo indígena que tenemos en el Parque Nacional? ¿Alguno sabe? Bueno, empecemos por la primera pregunta, la de base. Ustedes saben que en el Parque Nacional hay unos indígenas desde el mes de, creo que de septiembre, tal vez. ¿Sí? ¿Y saben algo? ¿Saben por qué están aquí? Por unos incumplimientos por parte del gobierno. Incumplimientos por parte del gobierno. Bueno, profundiza un poquito más o no sé si es solo lo que sabes y no has profundizado en la información. ¿Cuál es el problema que tiene? Pues como tal, no sé a fondo de qué se trata. Lo que sí es que estoy informado es que dentro pueden haber problemas porque tienen creo que hasta fin de mes o hasta mitad del próximo mes para desalojar completamente el parque. Ok, y ellos dicen que no lo sacan de aquí ni a palo, Exacto. porque ellos dan palo, entre otras cosas. Esto se ha vuelto terrible, pero indicar que los muchachitos en este frío, cuando llueve, ese parque nacional se vuelve una nada. Y fuera de eso, digamos como los corredores, se llenan de agua.
Y adicionalmente, al llenarse de agua, obviamente como ellos han deteriorado ese sitio y ese sitio no es para vivienda, los niñitos que están acostumbrados a andar a pie limpio y por lo general muy livianos de ropas, pues por eso es que se enferman. Y entonces acá hay unas ambulancias, pero les lleva a los sistemas de atención médica. Y pues las condiciones en las que viven, pues realmente son difíciles, pero son también complicados. Ellos son complicaditos porque aquí les traen ropa, les traen comida y ellos botan todo. Y lo botan acá, pero tampoco dejan que los habitantes de calle los recojan. Eso hay acá una cantidad de cositas que uno tiene que mirar. ¿Por qué están aquí? Porque consideran que en su zona seguros. Pero hay que analizar, entonces ahí es donde vienen las distintas miradas frente al proceso de investigación que uno hace desde el punto de vista periodístico. Vamos a analizar realmente cuál es esa pregunta problema que hay, por qué están acá, por qué se vinieron, cuáles son los argumentos, qué es lo que ha pasado y hacerle un seguimiento, por ejemplo, a nivel de medios, qué fue lo que ocurrió durante todo el tiempo, desde septiembre hasta acá, qué es lo que ellos dicen que aceptan, cada vez que salen en noticias, que eso fue hace como 2 semanas más o menos, ellos dijeron que ellos no se iban de acá, que porque no tenían garantías para volver a los sitios donde viven. ¿Cuáles son lo que ellos tienen que sufrir? Pero también qué es lo que hay debajo de toda esta situación. ¿Por qué es que aquí hay gente que les trae dinero a rodos a los que supuestamente son los de la Guardia Indígena? Y de eso hay fe aquí, porque aquí se ha visto con estos ojitos, que llegan camionetas llenas de plata. Y uno ve a veces a estos indígenas que tienen en la billetera muchísimo dinero. ¿Por qué tienen dinero? Regalan comida y la botan, porque les traen ropa y la botan, todo lo que es usado y les traen lo botan, pero tampoco dejan que los habitantes de calle o personas que sí lo necesitan lo recojan y lo sacan a palo. Yo les digo esto porque se ha visto, porque se han grabado acá videos desde la universidad donde se ha comprobado, pero pues obviamente no se sabe qué es lo que está ocurriendo adentro. También el otro día un señor quiso, ya me devuelvo, no quiero vivir más acá, y no lo dejaron salir. Entonces, cuando uno mira estas problemáticas, ¿qué es lo que está fallando? Pues uno tiene que revisar todos los antecedentes, las condiciones, por ejemplo, de la comunidad, cuál es la problemática como tal, y luego empezar a presentar un trabajo desde el punto de vista de comunicación, información y todo eso. Y entonces, van a pensar en temas que poco a poco vamos a ir aclarando, que tengan que ver con esta asignatura como un trabajo, y en ese trabajo toda una fase previa a la que yo les voy a ir llevando poco a poco para decirles, bueno, ya miraste esto, ya miraste aquello, entonces consultando por internet vemos que tenemos estas y estas variables, hay que identificar muchas cositas que obviamente son investigaciones, eso se llama investigación formativa, que es la que se da en el aula. Esta es una de las asignaturas que está dentro del que tenemos y posterior hacemos una entrega final. Esa entrega final pues obviamente tiene su PowerPoint, su presentación y su trabajo escrito, y ese es el 40% de la materia. Entonces, primer 30%, una evaluación teórica de conceptos. Segundo 30%, estructuración del proyecto. Y 40% presentación final del proyecto. De la evaluación. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos que tener a mano? Importante, la Constitución Política de Colombia. Ese es un librito que uno tiene que tener, que además no vale mucho, pero que todo colombiano tiene que tener. Esa es la norma de normas. Es la norma de la que se deriva todo el ordenamiento jurídico de Colombia. Por eso ustedes saben que nosotros tenemos una corte que se llama la Corte Constitucional. ¿Y qué verifica la Corte Constitucional? Que todas las normas que están establecidas por códigos, tanto
civil, como la comercial, como la ambiental, como la sucesoral, todo tenga una correlación con lo que dice la Constitución. Ninguna norma puede contradecir nuestros artículos constitucionales. Entonces, es un librito que no se va a desactualizar, que lo van a poder tener durante mucho tiempo, a no ser que exista constitucional. Y uno de cuando en vez tiene que mirar la Constitución, porque ahí están los deberes y los derechos. Ahí está establecido todo nuestro ordenamiento. Por eso a la Constitución se le llama la norma de normas. Y de esa norma, el ordenamiento, y a eso se le llama la preeminencia de la norma. Que ahí uno ve en esa organización qué norma va primero y cómo debe derivarse la otra. Claro que los expertos en ese tema son los abogados. Esa es su función. Esa es conocer muy bien, de acuerdo a su especialidad, cuál es el ordenamiento vigente. Y no solamente en el país, sino de dónde proviene, de qué brazo depende uno y cómo funciona en otros países. Ellos hacen eso porque pues obviamente el que está en derecho internacional pues tiene que conocer mucho las normas internacionales. Hubo una fundamentación en su norma básica colombiana. El abogado en general lo que mira es la aplicación, utilización y argumentación con base en la norma. Por eso es que el mismo código sirve para defender y para acusar. Y entonces el abogado tiene una habilidad, de acuerdo a la especialidad de su litigio, en saber argumentar la defensa o la acusación. Y ellos se valen de, digamos, casos fallados, a eso se le llama jurisprudencia, y los aplican para argumentar, y será después un juez de la República el que determine de qué forma va a proceder desde el punto de vista de la sanción. Y entonces llega a una parte del documento, dice lo que va a ocurrir con esa persona, con ese caso, y qué es lo que se debe cumplir. Y si definitivamente no hay como una especie de conformidad por parte de la persona, la misma ley le permite ir a un juez de segunda instancia. Y ese juez de segunda instancia es que un ente superior, o sea, las cortes, se manda el tema en determinados casos y hay que esperar a que las cortes las admitan. Y eminentes magistrados de este en la parte penal o en todo lo que existe, la parte laboral, en lo que se ocurra. Ellos determinan como jueces de segunda instancia que miran y que tienen un conocimiento mayor si realmente se falló en justicia o no se falló en justicia. Entonces ahí viene la segunda instancia y ya si uno agota ese proceso, pues ya lo que digan las altas cortes y nada más. Eso pasa todo, tanto en la parte administrativa, todo el legislativo de nuestro país, que sí es muy importante identificar cuáles son las ramas del poder público aquí en Colombia. ¿Alguien conoce cómo está organizado nuestro Estado desde el punto de vista organizativo del Estado? Ejecutivo, legislativo y judicial. Correcto. ¿Cuál es el Ejecutivo? Dice que lo representa el gobierno nacional. El presidente de la República estaba... Y ahí hay que meterle el diente a cómo es esa organización. ¿Y el legislativo? ¿Cuál es? Nosotros los comunicadores tenemos que tener muy claro cómo es nuestra organización. Lo del Senado y la Cámara de Representantes. Correcto. Ajá. Que son los que hacen las leyes. Y el judicial. Por los cortes y tribunales. Que son específicamente los que van a judicializar, a analizar
justamente un procedimiento que no está acorde a la norma. Muy bien, entonces vamos a mirar cómo es ese ordenamiento territorial desde lo político, desde lo administrativo. Hay muchos temas que vamos a ir mirando poco a poco y yo les voy dando información. Igual también en la plataforma van a ir quedando los documentos y los videos que ustedes pueden revisar para ir ampliando los temas que nosotros tenemos en nuestro programa, de lo que llamaríamos comunicación para el desarrollo. ¿Me avisan, por favor, cuando estén viendo la pantalla? Ya, profe. ¿Ya? Sí, señora. Tenemos que entrar a pantalla completa. Muy bien, entonces, ya, ahora sí. Muy bien, entonces, bienvenidos a Comunicación. Lo primero que vamos a mirar a ver que ya llevan un montón de rato acá. ¿Alguien me puede definir la comunicación? A ver, Estefanía. Define la comunicación. Ustedes ya deberían tener un concepto muy claro de su carrera y de la base de su carrera. A ver, Ángel está levantando la... Profe, el acto de transmitir a partir de un lenguaje o un código pues preestablecido pues a partir de las sociedades que tengamos en el... Ok, digamos que esa es la definición que encuentras en internet. No, Pero eso es que que sí. ustedes... Sí, ¿cómo no? Que yo nací No, ayer. sí. Sí, estos dientes que tengo no son de leche. Pues obviamente nosotros conocemos comunicación. ¿Cuáles son las primeras definiciones que salen buscando internet? Definición de comunicación. Y entonces sale la que dice. Entonces, ya que te metiste en esas honduras, ahora, por favor, desde todo lo que has conocido, a partir de las clases y de la cantidad de asignaturas que hemos visto, ¿qué es la comunicación? Parte del proceso más elemental que tiene que ver con el ser. Eso lo vimos en introducción a la comunicación. Pues, profe, como le estaba diciendo, todo parte a partir del mensaje, de lo que es el que, bueno, el que crea el mensaje, la manera en que, pues, el canal, la manera en cómo lo transmite, el receptor, la decodificación, pues a partir de todo lo que conocemos como natural, pues todo lo que conocemos a partir de lo que son nuestros códigos, nuestros lenguajes, transmitir a partir de la comunicación. Ok, entonces contéstame una cosa. ¿La comunicación es un proceso o un acto? Un proceso. ¿Y Porque por qué es para, un pues, proceso? porque para comunicar debe haber, bueno, tiene digamos que distintos factores para que se pueda llegar a una, bueno, digamos que para preestablecer la comunicación como tal. Ok. Y cuando tú dices, no, es que yo tengo una amiga y con ella me comunico muy bien, ¿qué es eso? Pues, digamos, los medios que se han creado con la otra persona, con la, digamos, confianza y toda esa parte, o sea, a partir de un proceso que se tuvo con la persona, se está creando una comunicación fácil. Es Pero ¿qué intercambio. haces? A ver, Estefanía, gracias por la participación. Estefanía, ¿qué quieres decir? Profe, pues para mí es como un intercambio de mensajes entre el receptor, la codificación. Ok. Cuando veíamos la definición más elemental, es el hecho de compartir.
porque cuando tú compartes, pones tu pensamiento, tus sentimientos, toda tu sensibilidad y el comunicarte lo haces en un escenario que es común. Es un escenario común a ti y a mí. Entonces, los dos vamos a tratar un tema, por ejemplo, vamos a hablar de ir a un paseo. El paseo, pero yo estoy hablando con mi amiga Estefanía y le digo, Estefanía, el curso tiene la idea de irse a un paseo y están planteando ir a Cartagena. Estefanía, ¿tú tienes plata para ir a Cartagena en este momento y que nos vayamos una semana? Entonces, pues vamos a establecer esa comunicación, ese diálogo entre las dos. Vamos a ver, Estefanía, cómo podemos compartir y poner un escenario de que es en lo común y partiendo del componente antropológico de la comunicación, que es utilizar los espacios comunes. Estefanía, si abres tu micrófono sería chévere. Señora, Entonces vamos a establecer este diálogo. Estefanía, ¿estarías de acuerdo en que fuéramos a ese paseo que está proponiendo el curso de ir a Cartagena? ¿Una sí, semana? ¿Sí? ¿Y tú tienes los recursos? Porque yo no. sí, ¿Sí? Y o sea, convénceme. Argumentos para irme a Cartagena. pues digamos, podríamos para podernos, o sea, en esta semana cuadrar bien para hacer el ahorro y poderse uno irse de viaje para Cartagena en una semana. Uy, Estefanía, pero es que va a costar como 1.000.000. Podríamos sacar un préstamo para que todos podamos ir, buscar como sitios turísticos económicos, em, viajes también económicos, donde nos puedan garantizar como ese precio, ese promedio, ese recurso que tenemos nosotros. Y bueno, está bien, buscamos un préstamo, pero además, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí será chévere ir? Claro, profe. ¿Sí? ¿Tú sí crees que, por ejemplo, si arman un plan, me vayan a invitar yo en condición de profesora, más bien me voy a quedar allá como un champiñón sola en el hotel? No, profe, porque hay planes para todos y donde todos podamos compartir. Dependiendo. Sí, profe. Bueno, lo que nosotras hicimos, gracias, Estefanía. Yo compartí con ella lo que siento y lo que pienso, que no tengo plata, ella me dijo que había préstamos, que sí lo podíamos lograr, que ella podíamos recurrir a actividades para lograrlo. Le planteé como mi percepción de que qué pereza ir yo, si a la hora de la verdad, pues van a ser planes donde yo no me voy a sentir incluida. Entonces, estoy contando de mí. Ese es el proceso de comunicación, compartir desde la intimidad del ser. Es en ese escenario que nos propone la visión antropológica de la comunicación que tú y yo tengamos un plano de realización y seguramente de conocer algo más que va de parte de los intervinientes en ese proceso. Y por eso se dice, obviamente, que es una situación que es básicamente compleja porque tiene el emisor, porque tiene el receptor, porque pues existe un mensaje, porque se eligió un canal, porque puede haber un ruido, porque puede haber, por ejemplo, en mí, una idea preconcebida de que el profesor en un escenario de paseo y eso como que no la va bien con sus estudiantes porque no serían de carácter. Entonces, vuelve a aparecer el prefijo de nuestras palabras del cómo. Acá se dice que la relación que se da a nivel ecológico entre especies o entre una especie y su entorno que hablar de la comunicación interpersonal.
que es diferente la interacción comunicacional que se da entre instituciones, entre una institución y un... Estamos viendo que obviamente aparecen condiciones de esa comunicación desde el punto de vista de una organización y que nosotros tenemos que empezar a fijarnos qué intereses podría tener la comunidad. Cuando les planteo el tema de los indígenas de acá, no es solamente ver por qué ellos se cierran a no dar una declaración, es que también cuenta mucho su ancestro indígena. Ellos no creen, por ejemplo, que la policía, un alcalde, un gobernador, un presidente de la república les tiene que decir dónde vivir y cómo vivir. Y uno dice, oiga, pero estos vinieron y se acomodaron acá con sus palos, sacan a todo el mundo corriendo. Funcionarios del distrito, más de una vez a palo. Cuando entran a hacer las conversaciones y hay algo que no le gusta a los indígenas, los sacan a palo. Pero porque dentro de su concepto, dentro de su creencia, dentro de lo que ha sido la posición de la Guardia Indígena, ellos solamente creen en la Guardia Indígena, ellos no creen ni en el ejército, ni en la policía, ni en absolutamente nada. Tienen un ordenamiento en su cabeza que es completamente diferente. Que le solucione, porque pues sí reconocen la figura, digamos, de carácter presidencial y de pedir, 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 y de pronto cuando uno dice voy a negociar, la salida negociada a un conflicto, ¿cuál es la salida negociada a un conflicto? ¿Una imposición? No, es que yo tengo que analizar quién es el otro, en qué cree, institucionalidad, cómo es su organización, cuáles son sus parámetros. Y cuando uno mira Guardia Indígena, alcalde de Bogotá, uno dice, aquí hay algo que no casa, y es que no estamos hablando en la misma dimensión sobre creencias, sobre raíces, sobre una cantidad de cosas que pueden estar tocando el tema del diálogo y afectando el entendimiento. Entonces, ahí hay diferentes niveles comunicacionales. Es distinto pensar en la comunicación como interacción funcional o comunicación como interacción semántica. ¿Qué podría significar esto? ¿Alguien puede, por favor, buscar en el diccionario qué significa la funcionalidad? Que esa es otra cosa que es muy importante acá. Yo quisiera llevarlos a todos a ustedes al ejercicio de que uno permanece buscando el verdadero significado de los conceptos, de las palabras, porque a veces creemos que significan una cosa y resulta que significan otra. Entonces, busquemos qué implica la funcionalidad. Alguien que me diga qué dice la definición de funcionalidad. Profe, yo busqué, dice, adecuación de la forma externa y la estética de una cosa, en especial de muebles, edificios, automóviles y cualquier otra cosa que le sirva al hombre, a la función que debe desempeñar, siempre escoge. Ok, ahora busca interacción funcional. ¿Qué se entiende por interacción funcional? Interacción es un vocablo que describe una acción que se desarrolla en modo recíproco ante entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones. Ok, y si lo ligas con interacción funcional, Pues debe ser, digamos, como dice, sistemas, fuerzas o funciones que queden en la funcionalidad del público que es. ok. Ahora busca, por favor, semántica. ¿Qué es la semántica? Es lo de las expresiones lingüísticas. Las expresiones lingüísticas, el ordenamiento lingüístico. Ok.
Entonces dice, es un nivel distinto pensar comunicación como interacción funcional o comunicación como interacción semántica. ¿Qué podrían interpretar de esa expresión? ¿Cómo le entienden? Si dijimos que comunicación era compartir, ¿sí? Si dijimos que tiene unos intervinientes, que es un proceso y no un acto, que ahí hay un mensaje, que dentro de todo eso podríamos... El ruido no necesariamente es un ruido de condición física acústica, podría también llegar a ser un... yo no quiero oír al otro porque tengo una prevención específica y no logro comunicarme con el otro. Entonces nosotros estamos pensando en que la comunicación es un ejercicio entre las personas que requiere, por ejemplo, de algún acuerdo. Y es una interacción desde el punto de vista donde tú y yo nos encontramos en un escenario común y en ese escenario común buscamos un objeto de comunicación, es decir, un tema de comunicación, tratamos de darle solución a situaciones que nos van a afectar o que son de mutuo interés y llegamos determinadamente a un acuerdo. Y entonces eso es lo que lo hace funcionar, que es sumamente práctico, que es una situación donde todos nosotros lo hacemos de manera natural, como en parte lo dice la definición. Pero a veces la comunicación se vuelve solamente una interacción semántica y esa interacción semántica es única y exclusivamente la comunicación desde el punto de vista de la estructura del lenguaje. ¿Alguien podría darme una respuesta? ¿Alguien podría hacer una interpretación? No los escucho. ¿Alguien podría hacer alguna interpretación de esta exposición? ¿No? ¿Muditos? ¿O es muy difícil llegar allí? Vamos a quedarnos pensando en esa propuesta, eso qué significa, qué implicación tiene dentro de esto que estamos exponiendo. Y a lo que los voy a invitar justamente es a que ustedes tomen los conceptos por el hecho de lo que la palabra representa y lo que ustedes han creído tradicionalmente que la situación significa. Nosotros tenemos que darle a las palabras y a los conceptos una utilización justa dentro del contexto. Y por eso es que también aquí hablamos de polisemia. Dentro del tema polisémico, la polisemia implica que desde la lingüística una misma palabra que corresponde a una misma estructura, por ejemplo, la palabra cresta, que está compuesta por una C, una R, una E, una S, una T y una A. Significa muchas cosas, ¿sí? Entonces, aquí dice, por ejemplo, que la cresta puede ser la cresta. ¿Cuáles crestas conocen ustedes? La parte sobresaliente de algunos animales que crece sobre la cabeza. Entonces, por ejemplo, los gallos tienen crestas, ¿cierto? Pero también se le dice cresta a la cumbre de una ola. Y uno también dice cresta, la cresta de la montaña. Y uno se va hasta el borde de la montaña, el que está más cerca de las nubes. Y muy claros en que estas organizaciones, digamos, de nuestra lengua,
nos ofrece dentro de una misma estructura lingüística varios significados que obviamente interpretaciones por parte de los intervinientes en un proceso. Entonces, el tema polisémico nos plantea que nosotros podemos encontrar dentro de nuestra estructura de comunicación una palabra que tiene un significado que de pronto para otro no lo tiene. Y eso sin contar con la acción del significante, porque recuerden que el significante es por esta condición psicológica en la que yo me encuentro, en mi situación de realidad, valoro ese concepto que se da desde la lingüística de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, hablar de hambre. No es lo mismo hablar de hambre en un momento particular de una persona que, por ejemplo, desayunó a las 6 de la mañana y a las 11 de la mañana ya tiene hambre, sino que es el hambre planteada en el habitante de calle, de una persona que está en condición de calle, el hambre del que tiene todas las comidas y que tiene además un dinero en su bolsillo, es diferente al hambre que siente una persona cuando tiene que pedir en la calle para poder comer algo. La condición que rodea al mismo hecho tiene un significado distinto. No es lo mismo concebir la comunicación interpersonal en términos de intercambio de información nada más, a conocimiento del significado, que concebirlos. Y por eso es que nosotros necesitamos determinar el tema de la polisemia como algo fundamental en la vida del comunicador. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, pero hay algo que nosotros hacemos con frecuencia. ¿Y por qué lo hacemos en comunicación para el desarrollo? Digamos, necesitamos saber las verdaderas implicaciones del concepto dentro de contextos históricos o dentro de conceptos necesarios para poder entender. Por ejemplo, ¿qué es la palabra desarrollo? ¿Qué implica ser desarrollados y por qué, por ejemplo, el señor Trump habla de que Colombia es un país desarrollado en un determinado momento? ¿Realmente sí éramos desarrollados o no? Y no podemos ser artífices de la transmisión de una información que carezca de verdad, que carezca de fundamento, porque pues cogemos las cosas como a la loca. Hay muchas a veces notas curiosas que hacen en la calle con temas del día a día y le preguntan al transeúnte, bueno, ¿usted qué sabe acerca de esto o de aquella cosa? Y la gente responde a una cantidad de cosas chistosísimas. Cuando estamos hablando de necesidad, ¿qué es la necesidad? ¿Qué es la sostenibilidad? Entonces, hay que hacer, obviamente, la profundidad en cada uno de los términos. La polisemia es un término que se emplea para denominar diversidad de acepciones que contienen determinadas palabras o signos lingüísticos. Nuestra obligación es identificar específicamente a qué hacemos referencia. El sentido figurado de las palabras. Cuando se hace uso de metáforas o de metonimias para referirnos o indicar algo en específico. Entonces, aquí, por ejemplo, de largo, no, sí, ya notan en los apuntes. Sentido figurado de las palabras, cuando se hace uso de metáforas o metonimias para referirnos a algo específico. ¿Y qué es una metáfora? Entonces, por favor, alguien que vaya al diccionario de la RAE y diga cuál es la definición de metáfora, porque es que a lo mejor el concepto lo escuchamos en secundaria y cuando estábamos viendo esas asignaturas en nuestra lengua castellana, claro, entendimos la metáfora. Y ahora como que desvirtuamos el concepto de la metáfora, entonces vamos a aclarar qué es la metáfora. ¿Qué es metáfora? Nunca vamos al diccionario a revisar el significado de las palabras. Y aquí tenemos que empezar a hacer ese ejercicio. Bueno, ¿qué es lo que significa esa palabra? Por eso los comunicadores a veces nos atrevemos a hacer informaciones o a generar contenido sin conocer realmente el significado de los términos económicos, los términos jurídicos y
Imaginamos que es algo y con base en la imaginación nuestra informamos a la opinión pública y ahí hay un error muy grande. Por eso es que viene la especialidad del comunicador en determinados temas, donde profundiza y conoce acerca de la disciplina para poder cumplir con una función sensata, honesta, crítica y realmente respetuosa por la opinión pública. Entonces, ya encontramos qué significa la metáfora, qué es la metáfora, cuál es la figura de la metáfora. No encontramos la definición. Dice que es una Yo figura encontré esto retórica. que dice, Ay, perdón. Pónganse de acuerdo. Dale, Ajá. Juli. ahora ninguna. Ay, dale, Juli. Traslación del sentido recto de una voz a otro figurado en virtud de una comparación táctica como en las perlas del rocío, la primavera de la vida o refinar las pasiones. Y no entendimos absolutamente nada. Entonces, sigamos profundizando en qué es una metáfora. Nosotros decimos, no, el lenguaje metafórico y se convierte a veces como en unas muletillas que el comunicador utiliza y resulta que ni idea. ¿Qué es metáfora? Busquemos la definición de metáfora. ¿Qué más encontramos, chiquillos? Ahí vamos bien. Dice también que se refiere a una cosa mencionando otra de forma poética. De forma poética. Entonces, Por ejemplo, que ese niño es la oveja negra de la familia. eso es mucho más claro. Entonces, es la oveja negra de la familia. Ahora, ser oveja negra está a la familia de las ovejas si realmente ser negrita es malo. Ah, por ejemplo, hay conceptos donde le dicen a uno, a ver, la perla del Otún. ¿Cuál es la perla del Otún? ¿A qué ciudad nos estamos refiriendo? A la ciudad de Pereira. A la ciudad de Pereira. Ujú. La capital musical de Colombia. Ibagué. ¿Ibagué? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Una metáfora que alguien recuerde. Eso el de la oveja negra de la familia, así es. Pobres ovejas, ¿sabe? ¿Quién dijo que las ovejitas negras son las malas del paseo? Algo que recuerden dentro del sentido figurado de la metáfora. No sean tímidos, digan algo. Profe, no sé si funcione, pero Sí, correcto. Muy bien. Tus ojos son dos luceros. Pero no les voy a decir. ¿Qué es lo que continúa cuando la gente hace chiste con eso?
Es que me acordé, no sé por qué me acordé de eso. Cuando yo estaba en el colegio, decían, sí, tus ojos son dos luceros que alumbran los basureros. No, mentira. Supuestamente, en sentido figurado, esos ojos son muy grandes y brillantes, ¿sí o no? Eres como un sueño hecho realidad. Entonces, ¿qué le estábamos poniendo a ese sueño? La idealización de un amor que llega a la vida de uno y entonces uno ya le agrega, le agrega, le agrega, le agrega. El sentido metafórico es el significante que tienen las personas. Por eso es necesario aterrizar los temas dentro de realidades de orden cultural, ¿sí? Por eso les digo que no es lo mismo hablar de hambre para una persona que tiene la posibilidad de satisfacer todas sus necesidades básicas, incluyendo las de alimentación, a hablar de hambre para un tema de un personaje habitante de calle cuya significación está en un plano distinto, porque su significante es distinto. Por ejemplo, algunos medios de comunicación como que viven informando y los comentarios de los realizadores de los programas son como estrato 47. Y entonces la realidad de nuestro país es que mucha gente ni siquiera tiene la posibilidad de salir a vacaciones. Mucha gente no conoce, no se ha montado, estando en el interior, no se ha montado en un avión o ha tomado un bus que lo lleve hacia la costa para poder conocer el mar. Y esta gente está sugiriendo en el tema de las vacaciones ir a lugares tener muchísimo dinero en el bolsillo y el programa de una manera o de otra se va acomodando dentro de un estrato que no es el general o el del poder adquisitivo de la mayor parte de todos aquellos que escuchan el contenido y entonces uno como que se va yendo dentro de un contexto informativo que no significa nada. Entonces, aquí es importante tomar conciencia de ese sentido figurado, de la función que cumple también, por ejemplo, desde un lenguaje especializado o técnico. Nosotros somos muy dados a que como las palabras se escuchan de manera frecuente, esos términos sin realmente conocer su verdadero significado. Entonces, ahí es importantísimo que revisemos siempre el contexto de la información. Según el área de trabajo, según el tema que se esté desarrollando, es importantísimo identificar este concepto. La influencia de las palabras extranjeras dentro de nuestra lengua, a la que de pronto nosotros le agregamos a esa palabra un significado y, digamos, hay una generalizada, mas sin embargo, aquí no estamos comprometiendo la aceptación de la RAE como vocablo dentro de una lengua, en el caso nuestro dentro de la lengua castellana, pero las personas van normalizando la utilización de esos y se digamos como el tema. Me voy a meter en un ejemplo que no conozco bien, entre otras cosas, pero que lo traigo a la mente. Que es un tema de manejo de género. Hoy en día hay una cantidad de palabras de acuerdo a la tendencia o orientación sexual que tienen las personas. Hay una cantidad de condiciones que han ido apareciendo poco a poco dentro de el lenguaje y son unas clasificaciones de acuerdo al tipo de sexualidad. Antes nosotros solamente llamábamos homosexuales y heterosexuales. Hoy, por ejemplo, dentro de los campos de la homosexualidad, entonces incluimos la comunidad LGTBI. ¿Qué es lo que traduce LGTBI? Les pregunto a ustedes.
pues cada letra significa como el de cada orientación sexual. Por ejemplo, la L de lesbianas, la G de gays, la B de bisexuales, transexuales y es que ahorita otras letras, que es así, no las sé. Exactamente. Entonces ahí uno empieza a decir, yo ya no puedo decir, no, es que todos son gays. Hay homosexualidad, bisexualidad, pansexualidad, litsexualidad, heterosexualidad, por ejemplo, en una sola. Es un lindero, eso es un terreno que tiene unos linderos muy, muy frágiles y uno como informador se puede meter en camisa de 11 varas, porque este es un tema que hoy es objeto de estudio para muchas disciplinas, en la parte de psicología, en la parte de sociología, hay estudios específicos, por ejemplo, un drag queen, ¿qué es? Podemos buscar, por ejemplo, qué significa ser drag. Dice, artista o cantante masculino que actúa vestido con atuendos propios de mujer, Ajá. pelucas, zapatos, de plataforma, entre otros, y exhibe maneras exageradamente femeninas. Ok, ¿y un drag qué sería dentro de la clasificación de sexualidad? Dice, denomina a una persona que crea e interpreta un personaje andrógino, rasgos externos que no corresponden con los de su propio sexo. Y Profe, y uno, también dice, señora, ay, perdón, también dice que no, puede ser tranquila. homosexual, bisexual o heterosexual. Yo vi Bueno, uno que dice que no buscaba sí. tener un sexo dentro del personaje. Bueno, ahí está. Solamente ese concepto hace que nosotros de una entremos a investigar de qué se trata la expresión, única y exclusivamente por tratar de identificar realmente la naturaleza del tema que estamos llevando, ¿cierto? Entonces, encontramos unas palabras se parecen a las otras, pero hay unas clasificaciones, hay unos estudios, entonces no podemos estar hablando porque nos toca profundizar. Otro concepto que también manejamos es dentro del tema polisémico es la homonimia. Y la homonimia hace referencia a palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero su significado es diferente. Entonces, por ejemplo, el banco es o una, también puede ser el lugar donde yo me siento en el parque para tomar el sol. Entonces, aquí tenemos que ser muy cuidadosos del lenguaje que estamos utilizando porque normalmente la cantidad de temas que nosotros estamos desarrollando son temas que la gente no conoce y son temas que específicamente es nuestra responsabilidad llevar específicamente a la opinión pública muy masticados, muy investigados, muy vistos desde distintos ángulos para que se cumpla la función específica de informar como debe ser y aportar en el proceso de crecimiento en nuestro país. Bien a nivel del concepto, de entender de qué se trata, de cuál es la condición de la que se está planteando y en qué condición y en qué territorio. No es lo mismo una hambruna en Etiopía que una hambruna en Colombia. Hay condiciones completamente diferentes. Ahí tenemos, claro, como hecho pues de que tenemos hambre, que es un concepto políticamente en cada territorio, hay cosas completamente diferentes para analizar.
Sí, profe, Profe, yo yo, tengo una pregunta, pero es un poco como fuera del tema. Sí, cuéntala. Es que es acerca de qué días tenemos clases presenciales. Miércoles y jueves, Ah, listo, profe, gracias. en la sede 3, o sea, la sede de la carrera 13. Listo, y tú profe. no, o ya como tal tienes uno para saber dónde llegar. El salón ya está asignado. Mañana les digo cuál es el salón porque no me acuerdo en este momento. Pero mañana les cuento cuál es el salón. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, ok. Entonces, que tengan un feliz día. Me vamos a tener en clase. Gracias por estar aquí. Que tengan una bonita. Gracias, profe. Chao, que Gracias, tengas profe. buen día. Chao. Gracias, profe, Gracias. hasta luego. Chao, adiós.